Bienvenidos al curso de métodos numéricos. Hoy veremos la solución de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss-Seidel. Bueno, recordemos las ecuaciones lineales son ecuaciones de más de dos incógnitas con igual número de ecuaciones en las cuales hay diversos tipos de soluciones. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación o un sistema de ecuaciones lineales con un saltador de Bonge que está conectado a otro saltador y otro saltador. Entonces esto podría resultar, como lo vemos acá en estas ecuaciones, con los balances de fuerza, en un sistema de ecuaciones lineales. En este caso, tres ecuaciones con tres incógnitas, siendo las incógnitas el desplazamiento del Bonge. Y estas serían constantes, pues, que dependen del material. Una forma de resolverla tradicionalmente es hacer una representación matricial, es decir, sacar los coeficientes de las ecuaciones y al otro lado sacar los vectores o los valores independientes. De esa forma se puede resolver el sistema de ecuaciones obteniéndolo mediante la inversa de la matriz por el vector de valores independientes. Esta sería la forma matricial tradicional que se hace. Pero hoy vamos a ver un método numérico el cual, además de solucionar el sistema de ecuaciones, me permite decir con qué exactitud está dando la solución, es decir, con qué error. Entonces el método de Gauss-Seidel es bastante sencillo. Lo que involucra es el despeje de las variables de cada una de las ecuaciones. Es decir, de la primera ecuación se despeja la primera variable, de la segunda ecuación la segunda variable, de la tercera ecuación la tercera variable y así sucesivamente. De esta forma es posible calcular un error relativo para cada una de las variables, calculándolo como se hizo en el caso de las ecuaciones no lineales, es decir, con un valor absoluto de la diferencia entre la raíz actual más la raíz anterior dividido a la raíz actual por 100. De esa forma se puede dar, pues, la solución con un error relativo determinado, o seguir la solución hasta que llegue a un error de 0. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dicen, usa el método de Gauss-Seidel para obtener la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que las ecuaciones son 3x1 menos 0.1x2 menos 0.2x3 igual a 7.85. La segunda sería 0.1x1 más 7x2 menos 0.3x3 igual a menos 19,3. Y la tercera 0.3x1 menos 0.2x2 más 10x3 igual a 71,4. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer con el método es despejar de la primera ecuación la primera variable. Entonces, si esta es la primera ecuación, vamos a despejar de aquí x1. Entonces vamos a Excel, abrimos Excel. Y acá entonces vamos a dejar una columna para el contador, que lo voy a llamar I, que va a arrancar desde 0 y va de 1 en 1 para contar el número de iteraciones. Acá vamos a tener las ecuaciones para x1, x2, x3, el error 1, error 2 y error 3. Entonces, en cada una de estas columnas se va haciendo iteraciones hasta llegar a la solución más exacta, pues, en cada variable, ya sea x1, x2 o x3. Y la exactitud de la respuesta la vamos monitoreando con el error. A medida que el error vaya bajando, entre más bajo sea este valor, más exacto va a ser la solución. Bueno, entonces aquí tenemos ya las diferentes columnas que necesitamos y vamos a arrancar acá. Bueno, antes de empezar la iteración, hay que mencionar que en el método de Gauss-Seidel siempre las variables arrancan en 0. Es decir, el valor inicial se va a tomar como 0 por defecto siempre, en la iteración 0. Luego en la primera iteración ya se empieza a aplicar el método de Gauss-Seidel, que consiste, recordemos, en despejar de la primera ecuación la primera variable. Entonces volvamos al ejercicio. Si esta es la ecuación, vamos a despejar x1. Entonces sería
7.85, que sería el independiente acá. Este menos 0.1 x2 pasa a sumar, entonces más 0.1 por x2. Ahora, ¿qué valor de x2 tomamos siempre? Siempre vamos a tomar, o de cualquier variable, siempre vamos a tomar el valor último conocido de la variable. Es decir, aquí sería 0.1 por x2, el último valor conocido de x2 es este, que es 0. Sigamos, el menos 0.2 x3 pasa a sumar, más 0.2 por x3, el último valor conocido de x3 es este, y todo dividido 3, porque ese 3 pasa a dividir al otro lado, entonces todo eso lo vamos a colocar entre paréntesis, dividido 3. Entonces con la primera iteración nos está diciendo que la variable x1 tiene un valor de 2.6166667. Ahorita vamos a calcular el error. Bueno, para la segunda variable lo que hacemos es de la segunda ecuación despejar la segunda variable. Entonces en este caso vamos a despejar x2. Entonces tenemos el independiente que es menos 19,3, entonces sería igual, vamos a abrir paréntesis de una vez, 19,3. Este punto 1 x1 pasa a restar, entonces menos 0.1 por x1. Ahora el último valor conocido de x1 ya no es 0, sino que es este, que es el que acabamos de calcular. Entonces 0.1 por x1. Más 0.3x3 más 0.3 por el último valor conocido de x3, si es este, 0. Y todo esto dividido 7. Estamos despejando x2. Dividido 7. Entonces nos está diciendo que x2 tiene un valor de menos 2.79. Ahora para x3 hacemos lo mismo, pero entonces de la tercera ecuación despejamos x3. Entonces tendríamos 71.4. Voy a colocar de nuevo el paréntesis. Este punto 3x1 pasa a restar, entonces menos 0.3 por x1, el último valor conocido de x1, repito, no es x1, no es 0, sino este valor de acá, que es el último valor conocido. Y este punto 2x2 pasa a sumar. El último valor conocido de x2 ya es este, dividido 10, que en este caso estamos despejando x3. Entonces el valor aproximado de x3 es 7.0056095. Ahora hay que saber en qué exactitud está esta aproximación. Para eso vamos a calcular el error. Entonces primero vamos a calcular acá en esta columna el error para la variable x1. En este caso, en este punto no hay necesidad de calcular el error porque no hay ningún valor anterior a este. Mientras que si calculamos el error en la primera iteración, ya sí tenemos un valor nuevo y un valor anterior en cada una de las variables. Entonces en este caso el error sería igual. Valor absoluto, haremos dos paréntesis porque es una resta. Entonces tenemos este, que es el valor actual de x1, menos el valor anterior de x1, cierro paréntesis, dividido el valor actual de x1, que es este. Cierro paréntesis por 100. Entonces me está dando un error del 100%, obviamente, porque el valor anterior es 0 en cada una de las variables. Entonces en este caso nos debe dar 100% en los tres. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar el error, porque lo colocamos en el mismo orden, por eso colocamos x1, x2, x3, error 1, error 2 y error 3. Bueno. Una vez ya colocamos las ecuaciones, ya simplemente vamos a arrastrar. Entonces vamos a arrastrar una vez todas las ecuaciones. Entonces ya me está diciendo, por ejemplo, que x1 tiene un valor de 2.99, x2 de menos 2.499 y x3 7.0029. Entonces estamos viendo que este se aproxima a un 3, este a menos 2.5 y este a 7. El error en los tres casos disminuyó, pero hay un error mucho más bajo en x3 que está casi que llegando a la solución exacta, mientras que en x1 y x2 todavía les falta. Este error sigue siendo relativamente alto, entonces obviamente tenemos que seguir iterando. Iteremos una vez más.
Aquí ya vemos que el error ya bajó de 1% en todos los casos, o de 0.5 pues. Sigamos iterando. Y aquí el error ya está muy bajito, estamos hablando de por 10 a la menos 5, y aquí ya, si se fijan, ya no tenemos decimales, pero mientras que en la primera variable sí, sigamos iterando. Ya aquí ya no hay variaciones decimales, pero el error sigue cambiando, aunque es muy bajo. Seguimos iterando. Entonces, por ejemplo, si seguimos arrastrando en la iteración número 12, vemos que ya el error se hace 0 en los 3 casos. Es decir, esta es la solución exacta. Pero obviamente desde aquí ya veíamos que era la solución exacta, pero el error todavía no daba 0 exactamente. Esto debido a que Excel trabaja con bastantes decimales. Entonces, aunque aquí parezca 3, si aumentamos, debería parecer que es más decimales. Bueno, ese es básicamente el método. Dependiendo de lo que se esté preguntando, es decir, la exactitud, te podría dar una solución en una iteración determinada. Por ejemplo, si se pide que se entregue la solución por debajo de un error de 0.5%, entonces en este caso estos 3 errores cumplirían en ser menores de 0.5, esta sería la solución. Pero si uno quiere una solución exacta, habría que seguir arrastrando hasta que dé 0. Bueno, volvamos acá. Bueno, entonces aquí está la solución, aquí está en detalle pues, lo que acabé de solucionar en Excel, y aquí está la que acabamos de mirar. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Entonces nos dice lo siguiente: el siguiente sistema de ecuaciones está diseñado para determinar las concentraciones en gramos por metro cúbico en una serie de reactores acoplados como función de la cantidad de masa de cada reactor, en el lado derecho. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones, en este caso un ejercicio de aplicación, pero es básicamente lo mismo. Tenemos entonces que aquí las variables son concentraciones de reactores, concentración 1, 2 y 3 serían las variables. Y nos dicen que resuelvan el problema con el método de Gauss-Seidel para un error del 5%. Recordemos que la condición que diga el problema la debe cumplir los 3 errores, es decir, los errores de las 3 variables o de las variables que sean, en este caso son 3. Bueno, entonces volvamos a Excel, vamos a abrir una nueva hoja. Voy a ampliar acá un poco para que se vea mejor. Igual vamos a arrancar desde un contador de iteraciones, arranca en 0 y va a ir de 1 en 1. Y acá vamos a tener, voy a copiar acá los subíndices de una vez. Bueno, en este caso no sería X1, sino C1. Perdón. C1. Debido pues a las concentraciones C2, C3 y ya el error 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí ya tenemos las variables y los errores. Recordemos que siempre en este método el valor inicial de cada una de las variables es 0 siempre. Ahora entonces vamos aquí a las ecuaciones. Entonces tenemos, esta sería la primera ecuación. De la primera ecuación despejamos la primera variable, que en este caso es C1, entonces sería 3800. Volvamos a Excel, entonces sería igual 3800. Este 3C2 pasa a sumar, entonces más 3 por el último valor conocido de esos dos, que es este. El menos C3 pasa a sumar, entonces más C3, el último valor conocido de C3 es este, dividido 15, que estamos despejando C1, dividido 15. Listo. Ahora hagamos C2, entonces C2 lo despejamos de la segunda ecuación, entonces tenemos que sería 1200 este 3C1 pasa a sumar, más 3 por C1,
el último valor conocido es C1, entonces es este. Y el C3 pasa a sumar. Más 6 por C3, el último valor conocido de C3 sería este. Y todo dividido 18. Mientras que en C3, de los veamos de la tercera ecuación, sería 2350. El 4C1 pasa a sumar más 4 por el último valor conocido de C1 es este. El C2 pasa a sumar más C2, el último valor conocido de C2 es este. Cerramos paréntesis y todo dividido 12. Bueno, luego calculamos el error. Recuerden con el valor absoluto. Haremos dos paréntesis, uno para la resta y el otro para la división. Entonces sería este. Valor actual de C1 menos valor anterior. 0 paréntesis dividido valor actual. 0 paréntesis por 100. Como están en las mismas posiciones, puedo arrastrar la ecuación. Y obviamente me tiene que dar 100 en todos los casos. Para la primera iteración. Vamos a hacer la segunda iteración. Arrastrar todas las ecuaciones. Vemos que... aquí así. Vemos que el error sigue estando muy alto en los tres casos. Nos están pidiendo por un error de 5%, entonces tenemos que seguir arrastrando. Y con la tercera iteración ya vemos que este error ya cumple con el 5%, este cumple con el 5%, estar por debajo, mientras que este no. Recuerden que los tres deben cumplir. Entonces tenemos que seguir arrastrando. Ya con la cuarta iteración vemos que cada uno de los errores cumplen al estar por debajo del 5%. Entonces esta sería la solución. Depende del número de decimales que se solicite, podemos cambiar o disminuir acá pues con los decimales. Esa sería la solución que cumple el error. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio, el último. Se nos dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones, resolverle sistemamente el método de Gauss-Seidel hasta lograr un error menor de 0.05%. Bueno, entonces tenemos igual tres sistemas, o un sistema muy bien de tres ecuaciones con tres incógnitas, siendo las incógnitas x1, x2, x3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una nueva hoja aquí en Excel. Vamos a arrancar con el contador de 0, que arranca en 0 y va de 1 en 1. Y voy a copiar aquí los subíndices de x. En este caso también tenemos x1, x2 y x3. Recuerden, al inicio las tres variables arrancan en 0. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que de la primera ecuación despejamos x1. Entonces sería menos 4. Abrimos paréntesis. Menos 4. Este x1, este 2x2 pasa a sumar. Entonces más 2 por x2, el último valor conocido x2 es este. Y este medio de x3 pasa a sumar también. Entonces más 0.5 por el último valor conocido de x3 es este. Y todo dividido por 1. Entonces en este caso no hay que dividirlo pues. Ahora x2 lo esperamos de la segunda ecuación. Entonces sería este 2x3, aquí no tenemos valor independiente, pero no importa, este 2x3 pasa a restar al otro lado. Entonces sería menos 2 por x3, el último valor conocido de x3 es este. Y para x3 sería entonces 4 positivo, menos 2x1 pasa a sumar, el último valor conocido de x1 es este. El x2 pasa a restar, menos x2, el último valor conocido es este. Y todo dividido en medio. O sea, dividido 0.5. Bueno, calculamos el error en los tres casos. Valor absoluto. Valor actual menos valor anterior. Dividido valor actual por 100. Nos debe dar 100.
en los tres casos. Aquí no nos da 100 porque en esta iteración nos dio 0. Entonces al hacer la división por 0 nos da que divide por 0 no existe. Entonces en este caso no habría un error debido a este valor como tal. Bueno, vamos a arrastrar todo una vez. Entonces, con la segunda iteración vemos que el error acá se disminuyó. Aquí ya arrancó en 100 porque aquí ya sí tenemos un valor conocido. Y aquí disminuyó de 100. Sigamos arrastrando. Ya vemos que aquí ya hay un problema. Aquí en este caso este valor nos dio 0. Aquí nos da una indeterminación. Seguimos arrastrando. Y vemos que hay problemas en la solución, ¿cierto? Por ejemplo, en ningún momento el valor está llegando a un valor cercano, conocido, ¿cierto? Mire que está variando mucho. Y si nos fijamos en el error, por ejemplo, en la tercera variable, aquí el error está llegando a más del 100%, es decir, no, empezó a disminuir, pero luego aumentó. Si seguimos arrastrando, vemos que, por ejemplo, acá volvió y aumenta. Es decir, no está llegando a una solución. Entonces, con este sistema de ecuaciones mostramos que, digamos que no todos los sistemas de ecuaciones sirven para ser resueltos por Gauss-Seidel. Tiene que tener una condición. Entonces, vamos a ver cuál es la condición. Regresemos al primer ejercicio. Este sería el primer ejercicio. Entonces, la condición sería la siguiente. Para que sea o para que tenga solución por Gauss-Seidel un sistema de ecuaciones, tiene que tener la matriz diagonalmente dominante. ¿Qué es matriz con diagonal dominante? Quiere decir lo siguiente, que en la primera ecuación nos fijamos en el coeficiente de la primera variable en valor absoluto, es decir, si aquí hay un menos 3 sería 3. Nos fijamos en ese valor debe ser mayor o igual a la suma de los otros dos valores, es decir, de los coeficientes de las otras dos variables en valor absoluto. Es decir, 3 debe ser mayor que 0.1 más 0.2. Entonces, como efectivamente 3 es mayor que 0.3, sí cumple. Voy a colocarlo acá en Excel, volvamos acá a Excel, vamos aquí al ejercicio 1. Entonces voy a sacar acá, bueno, un segundo. Bueno, ahora sí, voy a colocar acá los coeficientes de la matriz. Coeficientes obtenidos pues, de la matriz como tal. Entonces vamos, sería 3, los voy a colocar todos en valor absoluto. Entonces sería 3, 0.1 y 0.2. Luego tenemos 0.1, 7 y 0.3. Y luego tenemos 0.3, 0.2 y 10. Todos están en valor absoluto para poder comparar. Entonces, debe ser diagonalmente dominante, es decir, para que voy a resaltar aquí la diagonal. Esta diagonal debe ser dominante. ¿Qué quiere decir? Que el primer coeficiente de la primera ecuación debe ser mayor que la suma de los otros dos. Entonces, obviamente 3 es mayor que 0.3. Entonces, este cumple. De la segunda ecuación, el segundo coeficiente debe ser mayor que la suma del primero y el tercero. Entonces, como vemos, cumple, porque 7 es mayor que 0.1 más 0.3, o sea, 7 es mayor que 0.4. Y en la tercera ecuación, el tercer coeficiente debe ser mayor que la suma del coeficiente 1 más el coeficiente 2 de esa ecuación. Entonces, 10 es mayor que 0.5. Entonces, en este caso, los tres cumplen. Entonces, quiere decir que la matriz es diagonalmente dominante. Por tanto, si tiene solución por Gauss-Seidel, como lo acabamos de ver. No importa el número de ecuaciones. Si tenemos, por ejemplo, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el cuarto coeficiente debe ser mayor que la suma de los otros 3. Y en este caso, con 4 ecuaciones, el primer coeficiente debe ser mayor que la suma del cociente 2, 3 y el cociente 4. Y así sucesivamente. Hagamos lo mismo con el segundo ejemplo que resolvimos. Entonces vamos acá a colocar aquí los coeficientes. Recuerden en valor absoluto.
Volvamos al ejercicio. Entonces aquí tenemos 15 menos 15, 3 y 1. 15, 3, 1. En el otro tenemos 3, 18 y 6. 3, 18 y 6. Y en el otro tenemos 4, 1 y 12. 4, 1 y 12. Entonces, el primer coeficiente, que es 15, es mayor que 4, que la suma de los otros dos, entonces cumple. El segundo coeficiente es mayor que 6 más 3, o sea, mayor que 9, cumple. Y el tercer coeficiente es mayor que 5. Entonces los tres cumplen, por tanto es diagonalmente dominante y por consiguiente tiene solución por Gauss-Seidel, como lo acabamos de ver. Recuerden que una forma de ver que si tiene solución por Gauss-Seidel es que el error siempre debe ir disminuyendo en los tres casos. Si el error empieza a aumentar es porque hay un problema en la ecuación. Volvamos al tercer ejercicio. Saquemos aquí los coeficientes de la matriz. En este caso tenemos 1, 2 y 0.5. Luego tenemos 1 no hay, entonces sería 0, 1 y 2. Y la tercera sería 2, 1 y 0.5. Entonces chequeemos. El primer valor o el primer coeficiente no es mayor que 2,5, entonces no cumple. El segundo valor no es mayor que 2, no cumple. El tercer valor no es mayor que 3, entonces no cumple. Recuerden que deben cumplir los tres, no solo con que uno cumple, deben cumplir los tres. En este caso ninguno cumple ser diagonalmente dominante, por tanto no tiene solución por Gauss-Seidel. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Reorganizar las ecuaciones. Recuerden, el primer valor siempre debe ser mayor que los otros dos, entonces si vemos los coeficientes, este debería ser la primera ecuación. Entonces lo copiar acá. Esta debería ser la primera ecuación. Esta debería ser la segunda ecuación. Y esta debería ser la tercera ecuación. Si nos fijamos así, 2 es mayor que 1,5, 2 es mayor que 1,5 y 2 es mayor que 1. Es decir, se vuelve diagonalmente dominante. Quiere decir entonces que la tercera ecuación debe ser la primera, la segunda ecuación debe ser la tercera y la tercera ecuación debe ser la segunda. Es decir, se reorganiza la ecuación para poder solucionarlo por este sistema. Vamos a hacerlo aquí abajo. Volvamos con el contador de iteraciones. Sería de 1 en 1. Aquí tenemos los mismos títulos que arrancan 0, obviamente. Bueno, entonces estamos diciendo que la primera ecuación debe ser la tercera. Entonces lo que hay que hacer es, se puede escribir a un lado, reorganizar las ecuaciones, pero yo lo voy a ver aquí de una vez. Entonces esta tercera ecuación debe ser ya la primera. Entonces de esta voy a despejar x1. Entonces sería 4 abrimos paréntesis 4. Este x2 pasa a restar, menos x2, último valor conocido, x2 es este, y x3 pasa a restar, entonces menos 0.5 por x3, último valor conocido, x3 es este, 0 paréntesis, dividido en menos 2. La segunda ecuación se convirtió en la primera, es decir, la primera ecuación más bien se convirtió en la segunda, para porque sea diagonalmente dominante. Entonces, esta sería la segunda ecuación en nuestro caso, entonces de aquí despejamos x2, entonces sería menos 4. Sería igual, abrimos paréntesis, menos 4. Este x1 pasa a restar, menos x1. Último valor conocido es este. Bueno, aquí se me fue. Eso es. El último valor conocido x1 es este. Y menos 1 de x3 pasa a sumar. Entonces más 0.5 por último valor conocido x3 es este.
cierro paréntesis, todo dividido menos 2. Estamos despejando la segunda variable. Ahora, la tercera ecuación era la segunda que había anteriormente. O sea, la segunda se convierte en la tercera. Entonces, de aquí vamos a despejar la tercera variable que es x3. Entonces, sería x3 igual a menos x2 dividido 2. Menos, el último valor conocido x2 es este. Porque este pasa a restar. Y dividido 2. Eso es. Calculamos el valor absoluto. Valor actual menos valor anterior. Dividido valor actual por 100. Y lo mismo en los otros dos casos. Arrastramos porque están en la misma posición. Y inicialmente pues arranca en 100% de error porque el valor inicial es 0. Seguimos arrastrando. Seguimos arrastrando. Bueno, entonces aquí vemos algo. Primero que todo, aquí sí aumentó el error, pero luego comenzó a disminuir. Entonces, y aquí los valores no están tan altos, ¿cierto? Si volvemos aquí al caso anterior, arrancamos por ejemplo acá en valores negativos y luego valores muy altos negativos. Lo mismo acá. Acá están valores más coherentes. Seguimos arrastrando. Entonces, si se fijan, el error sí está disminuyendo. No importa que al inicio aumentó un poco, pero ya luego empezó a disminuir. El error siempre, digamos que sí aumenta, pero luego puede disminuir o debe disminuir. En algunos casos, como los anteriores, siempre disminuye. En este caso aumentó una vez, pero luego empezó a disminuir. Pero lo importante es que no puede volver a aumentar, porque si empieza a aumentar otra vez, es porque no hay una convergencia. Bueno, en este caso nos decía que resolver el sistema hasta un error menor del 0.05%. En este caso, por ejemplo, los tres valores todavía están por encima, entonces hay que seguir arrastrando. Y vamos a hacer otra cosa. Cuando tenemos uso de muchas filas, no nos permite ver, digamos, exactamente, aunque en este caso es sencillo porque son tres variables, cuáles serían los valores, el error, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a movilizar celdas con el fin de que me mantenga los títulos fijos. Para eso entonces voy a seleccionar esta fila, selecciono esta fila debido a que los títulos están por encima de esta fila, que es lo que yo quiero movilizar. Es decir, siempre lo que voy a movilizar debe estar por encima de lo que yo seleccione. Entonces, cuando selecciono en este caso la fila 14, me voy a movilizar de la fila 13 hacia atrás. Entonces voy acá a vista, menú vista, inmovilizar, y le digo inmovilizar paneles. Entonces si se fijan, aquí pone como una línea, y cuando yo arrastro, me deja constante de acá hacia arriba. De esta forma, cuando arrastro bastante, me puedo fijar bien qué columna corresponde a qué variable. Bueno, entonces aquí vamos en la iteración 12, aquí seguiré arrastrando. Recordemos que el error es 0.05, todavía no cumple. Seguimos arrastrando. En este caso, este ya cumple, está por debajo de 0.05, pero estos dos no. Entonces seguimos arrastrando. Estos dos siguen sin cumplir, seguimos arrastrando. Ahora sí. Es decir, ya en la iteración 19, ya los tres valores del error cumplen al estar por debajo de 0.05. Entonces esta sería la solución. X1 valdría este valor, este sería X2 y este sería X3. Entonces recuerden, cuando solucionen por un método de Gauss-Seidel en un sistema de ecuaciones lineales, lo primero que hay que hacer es verificar que la matriz sea diagonalmente dominante. Si es diagonalmente dominante, se puede resolver directamente despejando, como lo acabamos de hacer. Si no es diagonalmente dominante, hay que reorganizar las ecuaciones para volverla dominante. Si digamos que mediante la reorganización no es posible volverlo diagonalmente dominante, entonces no tiene solución por el método de Gauss-Seidel.